Así los tenemos separaditos. El punto 2 sería el texto argumentativo. Bueno, ya hemos hablado en clase, ya hemos hablado en estos vídeos bastante de él, con lo cual espero que vayamos más ligeros. Tenemos exactamente la misma estructura que antes, ¿no? Vamos a hablar de, en primer lugar, vamos a hablar de la estructura, ¿no? Tendrá introducción, cuerpo, conclusión, igualmente, las palabras clave, tema, tesis, argumento, que ya habíamos avanzado en el vídeo anterior en realidad. Hablaremos un poco del lenguaje que suelen utilizar los textos argumentativos, las características lingüísticas a cada uno de los 4 niveles, morfosintáctico, fónico, léxico, semántico y nivel pragmático. Y luego, pues, una tabla resumen de qué tipos de textos argumentativos hay, que iremos muy rapidito sobre esto porque no es nada complejo, el tema de la tesis y los tipos de argumentos, ¿vale? Tipos de argumentos que aquí vienen los principales tipos explicados y que habrá que tener en cuenta, ¿vale? Ya sabéis que las tablas son muy, muy importantes en este libro y lo que llevamos de curso, no me salía, iba a decir de trimestre, pero no, de curso también. Bien, vamos, texto argumentativo. Dice, presenta opiniones, hechos o ideas sobre un tema, ¿vale? Con el propósito de convencer, persuadir al lector. Básicamente, ya está, es lo que hablábamos antes. Cuanto más propósito tengamos de convencer o de persuadir al lector para que haga algo, para que piense como nosotros queramos que piense, más tendremos que abandonar la exposición y más tendremos que utilizar los argumentos y los recursos retóricos, ¿no? Recordábamos que la retórica es la ciencia que se encarga de aprender a persuadir al oyente o lector. Bien, vale. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Pues aquí nos lo dice. Si la tesis se induce después de ofrecer los argumentos o si los argumentos se deducen de la tesis. Es decir, si los argumentos nos inducen a pensar en una tesis o si lo que hacemos es dar una tesis y de esa tesis se deducen todos los argumentos posibles. Bien, ya hemos hablado de ello, lo tenemos más que claro, súper claro. Así que, texto argumentativo, introducción, cuerpo y conclusión. La introducción es donde planteamos el tema, ¿no? Y también podemos plantear la tesis. Depende de nuestros objetivos y depende de nuestro orden o de nuestro tipo de texto, ¿vale? Puede a veces la tesis presentarse a la intro, como acabamos de decir, o no. Bien, cuerpo argumentativo. ¿Vale? Que sería lo que hablábamos a veces de introducción, desarrollo, ¿no? Pues ahora cuerpo argumentativo. ¿Por qué? Porque es donde se exponen los argumentos. Básicamente, por eso no nos hemos partido el cuello ni el cerebro al pensarlo, ¿vale? Se exponen aquí los argumentos. Estructura deductiva, ya la hemos hablado. La idea principal se enuncia al principio. A continuación se explica, se demuestra o se desarrolla. Es decir, se van deduciendo las cosas de esa tesis principal. Estructura inductiva, la información más relevante se expone al final del texto. Pone ahí del párrafo, bueno, lo hemos explicado mejor y 1000 veces en clase, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? También hemos hablado de estructura paralela, con lo cual, pues, ya lo sabemos de sobra. Estructura paralela, a veces la llamamos también otro tipo de estructura circular o estructura cuadrada, ¿no? Incluso habíamos hablado de estructura paralela, de estructura circular, de estructura rectangular, el uroboros al final, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola, el círculo que se cierra. Bueno. Dice, el párrafo se organiza como una sucesión de ideas que no están subordinadas unas a otras. Bueno, que todas tienen igual importancia, digamos, ¿no? Cada uno de los párrafos contiene una idea y ninguna se deduce de una de la otra, sino que todas apoyan con la misma fuerza esa tesis. Bueno, es más rara. Quedaros con lo que hemos dicho en clase, con lo que hemos dicho antes y con lo que ya os he insistido en que tenemos que tener súper claro. Cómo es la estructura deductiva, cómo es la estructura inductiva y por qué se llaman así y cómo es lo que vemos en los textos.
básicamente. Bien, la conclusión, pues el resumen ideas, claramente. Pues, ¿qué va a hacer? Lo mismo, su propia palabra indica, ¿no? La conclusión. Vale. Palabras clave. Esto sí que es un poquito más importante todavía, que lo hemos visto ya hasta la saciedad. El tema es el asunto sobre el que versa el texto. Tesis es la idea o postura que defiende el autor, ¿no? El texto, el emisor del texto. Es el núcleo de la argumentación, nos dice ahí, claro. La argumentación va dirigida a defender esa tesis, ¿vale? Bien, después tenemos los argumentos, la palabra clave, argumento. ¿Qué es un argumento? Pues una prueba, un razonamiento, una argumentación razonada, ¿no? Para justificar algo como verdadero o como falso, ¿vale? Para convencer. Eso es lo que decíamos de los textos argumentativos, ¿no? Que tratan de convencer. No sé si cortar, bueno, todavía nos está haciendo muy largo, vamos a ver si lo metemos todo en un mismo apartado, en un mismo vídeo, o casi todo. Por lo menos el lenguaje, dice el lenguaje, resulta difícil distinguirlos de lo puramente expositivo. Para ello es importante determinar si el texto está defendiendo una postura. Vale. Los textos argumentativos se presentan como textos objetivos para ganar fuerza persuasiva. Esa es la clave. Esa es la clave. Textos argumentativos se presentan como textos objetivos para ganar fuerza persuasiva. Por eso se relacionan tanto, por eso van tan de la mano texto expositivo argumentativo. Y por eso es tan difícil saber cuándo nos están realmente convenciendo con hechos o con argumentos. Precisamente por eso. Vale. Entonces, las características lingüísticas de cada nivel aquí van a tener una importancia ligeramente superior a la de los textos puramente expositivos. Bien, vale. Dice, sintaxis compleja. Bueno, el planteamiento de los pensamientos complejos pues van de la mano, ¿no? Dice, tiempos verbales dependiendo de la intención y del distanciamiento mayor o menor del autor. Claro, si yo estoy muy cercano a esa defensa, pues utilizaré unos tiempos verbales que me den menor distanciamiento. Y si quiero alejarme de la postura o si quiero mostrar lejanía con determinadas cosas, pues utilizaré otros tiempos verbales. También, no solo los tiempos verbales, también las palabras, también los adjetivos valorativos, sobre todo, van a contribuir a esa persuasión, porque es que todo en los textos argumentativos va a ir destinado a la persuasión, básicamente, o casi todo. Bien. Nivel fónico. Aquí sí veíamos antes, lo anticipábamos en el vídeo anterior, cómo la interrogación retórica va a tener bastante fuerza. En realidad es más fácil de pillar a la gente cuando utiliza este tipo de recursos, porque son tan típicos de la persuasión que ya uno casi que sospecha. Bueno, estás haciendo este tipo de preguntas, ¿qué es lo que estás tratando de esconder con este tipo de preguntas, ¿no? Ahí tenemos que sospechar. Bueno, o podríamos sospechar. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer cada uno, pero es de sospechar cuando utilizan demasiadas interrogaciones retóricas y menos hechos. Oye, mira, a mí dame hechos fehacientes, ¿no? Juegues con falsos silogismos o con apelando también a veces a la emoción, ¿no? Esas preguntas retóricas que apelan a la sensibilidad del oyente. Bueno, sospechar. Si apelan a nuestros sentimientos, nuestras emociones, sospechar. Oye, que la causa puede ser justa, ¿eh? Yo no digo que no. Y además, a veces que pues es necesario apelar a los sentimientos para conseguir determinadas cosas, ¿no? Porque los sentimientos son una cosa muy, muy importante de nuestra vida. Pero bueno, por lo menos darle una reflexionadita, como dirían los argentinos, ¿no? Una pensadita a esto de interrogación retórica. ¿Qué hay detrás de esta interrogación retórica? ¿Qué nos está ocultando o qué es lo que a dónde está apelando esta interrogación retórica? ¿Es racional este argumento
o va directamente a la emoción. Bueno, en fin. Vamos a ver qué dice del nivel semántico, del nivel léxico-semántico. Otra vez léxico-abstracto nos dice, bueno, ya sabemos que depende, ¿no? Uso de tecnicismos también. No voy a repetir lo que he dicho en el vídeo anterior, que bastante me repito ya, como para ir a lo mismo que del vídeo anterior. Bueno, a nivel pragmático, pues efectivamente función apelativa, función expresiva, es la que de la cual más vamos a echar mano, de la que más vamos a echar mano para convencer, ¿vale? Para persuadir. Y los conectores, bueno, para enlazar párrafos, también suelen ir enfocados a esta persuasión, ¿vale? Bien, tipos de textos argumentativos, y con esto ya acabo el vídeo. Y luego para después dejamos el tema, lo diré, la tesis y el tema y la tesis. Vale, tipos de textos argumentativos. Les hay verbales escritos, les hay orales y les hay iconoverbales, dice aquí. Bueno, los escritos, ensayo, una reclamación, una solicitud o una editorial de la prensa, un artículo en la prensa, una columna de opinión, que son las que os van a entrar en la EBAU, son de las que más trabajaremos en clase, las columnas de opinión, una crítica a una determinada obra o a un determinado personaje o a una determinada acción, cartas al director que se publican en la prensa cada vez menos. Bueno, sobre todo vamos a quedarnos con los artículos de opinión y con las columnas, ¿vale? Con las columnas de opinión también. Bien, los orales, pues por ejemplo, los más habituales que más conoceréis, los discursos políticos, sobre todo en época de elecciones, ¿no? Que nos hartan. Debates también políticos que se han puesto en las últimas legislaturas muy de moda. Debates como los que se hacían en clase, ¿no? Esos debates tradicionales. Bueno, debates, ¿qué más decir? Además lo vimos en el primer trimestre, que es un debate, ya sabéis de sobra en lo que consiste, que yo sé que sois unos chicos y unas chicas muy estudiosas y muy trabajadoras. Conversaciones, tertulias, pues claramente verbales, orales, conversaciones, tertulias en los que se trata de convencer al otro, ¿no? De tu determinado punto de vista o de expones tu punto de vista y al final lo sustentas con argumentación. ¿Por qué pienso yo así? ¿Por qué me parece esta opción buena? Argumento, ¿no? Bien, y luego los textos iconoverbales que nos introduce aquí también serían los textos publicitarios, ¿no? Las vallas publicitarias tienen palabras, es decir, son textos verbales, compre ahora, ¿no? Pero también tienen iconos o tienen muchas imágenes, con lo cual combinan. Por eso lo llamamos así, iconoverbales. Textos propagandísticos también, bueno, van de la mano. Aquí cortamos, ya digo, en el siguiente vídeo vamos a los tipos de argumentos con esta tabla que es bien completa y bien importante y con el tema y la tesis, ¿vale? Corto aquí, entonces, un abrazo para todos y para todas. El siguiente vídeo, tema y tesis y argumentos, tipos de argumentos.